Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este jueves de hoy correspondiente al 18 de junio. Este servidor, Daniel Torres, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando, como hoy es jueves, en el día de hoy se incorpora con nosotros el analista político, máster en ciencias políticas y un buen amigo de la casa, Julio M. Chilling, para quien tengo un saludo siempre fraterno. Muy buenos días, Chilling. Encantado, Daniel, de estar aquí contigo. Lo propio, ¿cómo que no? Bueno, Chilling, estaba echando un vistazo a los cables en el día de hoy, a las diferentes informaciones. Realmente, como dicen los periodistas, o como decimos los periodistas, déjenme incluirle en ese gremio de privilegio, está la bandeja llena, totalmente llena. Pero hay un tema que me interesa sobremanera, porque todo parece indicar que hay una pretensión por parte de Rusia de regresar a la Guerra Fría. Y acaba de anunciar el señor Vladimir Putin, acaba de anunciar que va a aumentar su arsenal nuclear en 40 misiles intercontinentales y con un nuevo submarino también que puede lanzar misiles nucleares, con cabezas nucleares. Esto en primer lugar significa la ruptura del Tratado START, que se logró entre Estados Unidos y la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero es un desafío realmente al mundo occidental, porque no sé qué está buscando Putin, si lo que está buscando es regresar a esos momentos de gran tensión, que fueron denominados como la Guerra Fría, o si ha sido una respuesta a una decisión de Estados Unidos de colocar lo que han llamado armamento pesado en Europa del Este. Están pensando en Ucrania y en otros países de Europa del Este, justamente ante la acometida de Rusia, ante el peligro de que Rusia continúe invadiendo estos territorios. No sé cuál es tu percepción de qué es lo que busca Putin, en dos palabras. Putin está buscando un retorno a el imperialismo de la antigua Unión Soviética, porque no es solamente una reacción a naciones soberanas querer, por ejemplo, entrar en la OTAN, que pueden adquirir compromisos legalmente con precisamente esa unión de naciones. Desde hace tiempo el régimen de Putin viene intentando de frustrar y en gran medida lo ha logrado, esa alianza de el acercamiento, por ejemplo, de Ucrania, de Georgia, con el occidente. En Polonia frustraron un intento de Polonia pidiendo un sistema antimisiles, una nación soberana, pues los Estados Unidos, la OTAN, mejor dicho, retiró el acuerdo por la presión de Putin. ¿Qué tiene que ver entonces la investigación de Rusia con ayudar a establecer un canal en Panamá, en Nicaragua? ¿Qué tiene que ver la presencia de Rusia en América Latina, esa influencia, si no es otra cosa que un retorno a diseños imperio? Hay que entender, el comunismo tiene un nuevo rostro, una nueva modalidad de funcionar. Putin viene de la escuela antigua soviética, que si bien se ha renunciado a muchas de las prácticas y el modo, sobre todo el modelo económico, pero esa renuncia ha sido por cuestión de táctica, por cuestión de entender que hay modelos superiores. Se tolera una determinada oposición. Hubo un reportero que criticó a Putin y bueno, después que terminó de criticarlo, despidieron del trabajo. Ese salió bien. Hay otros que lo meten en la cárcel. O sea, que hay una, bueno, ellos le llaman democracia dirigida. Entonces, sí, hay sin lugar a duda, un retorno a días muy peligrosos, que ha sido facilitado por un gobierno norteamericano débil, inerte en confrontar este tipo de amenaza. Bueno, vamos a ver en definitiva qué es lo que pasa. El Departamento de Estado está sumamente preocupado con estas decisiones de Rusia, en la persona incluso de John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Dice que sería regresar a la Guerra Fría y que esto pondría en peligro al mundo, y por lo tanto van a continuar las sanciones sobre Rusia, ahora sobremanera, ahora todavía con mayor razón.
Pero ¿hasta qué punto puede Estados Unidos controlar esta decisión de Rusia de continuar, de seguir reverdeciendo lo que ellos llaman laureles y tratar de expandir sus territorios? No sé hasta qué punto puede la actual administración controlar esa situación, porque como tú bien dices, la política exterior de la Casa Blanca en esta administración ha sido muy equívoca y esa cantidad de errores le ha hecho perder influencia y sobre todo poder. En 2 palabras pudiera decirte que no se respeta realmente a Estados Unidos en muchos lugares. Correcto. Y hay un nuevo modelo de empresa donde el Estado es dueño de la empresa, pero opera no como una empresa pública, en el sentido de que existe sin fines de lucro, con objetivos sociales netamente, no. Son empresas donde el Estado es el dueño, pero existen para el lucro, o sea, se comercian y se venden acciones en el mercado de valores. Los países que más tienen eso son China, Rusia y después Brasil. O sea, estamos viendo un nuevo modo de, la revista El Economist le llama capitalismo de Estado. En efecto, estamos viendo la participación del Estado y un Estado dictatorial, en el caso de China y de Rusia, pues tomar parte en la economía. Entonces, la diferencia antigua que tenía China comunista con la Unión Soviética, hoy en día Rusia y China comparten ideologías y tienen muchas más cosas en común. Cuando unes eso a lo que llaman el socialismo del siglo XXI en América Latina, a Irán, por ejemplo, que es una parte del bloque del Islam radical, realmente el mundo libre tiene de qué preocuparse. Bueno, el capitalismo de Estado es uno de los sueños que tiene el régimen comunista cubano también. Correcto. Implantar el capitalismo de Estado, controlarlo todo, pero con un modelo capitalista que ellos controlan y que ellos son los que toman cualquier tipo de decisión. Así es. Y es cierto que es una innovación dentro de los modelos. Así es. Bueno, te propongo cambiar un poco de tema, porque en el día de hoy, jueves, llega a Caracas Aécio Neves. Aécio Neves es candidato a la presidencia de Brasil, un importante senador de ese gigante latinoamericano, y va al frente de una delegación de senadores brasileños que le van a pedir al señor Nicolás Maduro que libere a los presos políticos. ¿Qué puede ocurrir con esta visita? Es el tema que te propongo cuando regresemos de la pausa. Perfecto. En este intercambio contigo. Perfecto. En 2 minutos estamos de regreso, así que por favor mantengan la sintonía, que ya venimos con este tema y también con el tema cubano y ecuatoriano, si el tiempo nos alcanza. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. Atención enfermeras, enfermeros y asistentes médicos de Miami. Adquiera ahora a los mejores precios los famosos uniformes profesionales de la prestigiosa marca Barco y sus exclusivos modelos Grey's Anatomy. Uniformes duraderos de suaves tejidos y formas en todas las tallas y colores. Aproveche la gran venta de All Uniforms Wear con 26 tiendas a su disposición y un teléfono central. Uniformes que mejorarán su figura y también su imagen. Pídalos hoy en All Uniform Wear y disfrute la diferencia. Reparte en vida lo que no podrá hacer cuando sea tarde. Proteja a su familia y haga a tiempo su testamento. Soy la abogada Milagros Vázquez y yo le puedo hacer su testamento de una manera muy económica y express. Abogada Milagros Vázquez, aproveche su experiencia y beneficios para un trámite rápido, económico y profesional. 305-446-4555. Amigo televidente, si usted y su negocio quiere ser parte de nuestro programa, llame el número que está en pantalla para conocer de nuestros excelentes precios. Qué bueno, amigos, que continúen con nosotros en Contacto a través de Mundo Fox 8, cuando antes de ir a nuestra pausa comercial
les anunciaba que en el día de hoy llega a Caracas Aécio Neves, un importante senador brasileño, ex candidato a la presidencia de Brasil, y llega con una crítica a la presidencia brasileña actual de Dilma Rousseff. Para poner en contexto la situación, permítanme que les lea una declaración que ha hecho un importante periódico carioca, me refiero al Folha de Sao Paulo, y Neves, antes de salir de Brasil, dijo: vamos a suplir la vergonzosa omisión del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ante la escalada autoritaria de Venezuela. Con este discurso va a tener problemas con Maduro, el señor Aécio Neves, si pretende visitar a Leopoldo López o si pretende visitar a Daniel Ceballos o al propio Ledesma. Vamos a ver qué ocurre, pero le acompañan una serie de senadores que forman parte de la Cámara Alta del Congreso brasileño. O sea que Maduro está sintiendo una presión internacional realmente importante. Correcto, correcto. Y me alegro que toquemos esta noticia porque Brasil ha jugado un papel muy importante en la promoción del llamado socialismo del siglo XXI y del invento de este tipo de nuevo modelo económico donde el Estado tiene un papel extraordinario. Brasil no está en la misma categoría que Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia. O sea, hay una democracia, pero hay que no perder de vista que sin duda las Fuerzas Armadas brasileñas son muy profesionales y no han sido desmanteladas. Entonces eso tiene es un factor muy importante. Pero me alegro que la oposición está tomando esa postura, porque la realidad es que en Brasil hay un fervor contra este legado de Lula da Silva y ahora con Dilma Rousseff, donde en efecto se está aliando con gobiernos claramente dictatoriales y sirviendo de apologistas. Yo me imagino que el senador Neves va a encontrar probablemente lo mismo que encontró Felipe González de parte del régimen de Maduro. Pero eso no es lo importante, eso es de esperar. Lo que sí hay que aplaudir es la posición de llevar al régimen dictatorial venezolano al ostracismo, que es donde debe de estar. Ojalá que otras democracias en nuestro continente pues tomaran ese papel. Yo creo que es un buen momento para hacer un contrapeso a lo que es una institución que precisamente viene de Brasil, el Foro de Sao Paulo, que es el núcleo de donde originó este modelo dictatorial de las dictaduras del siglo XXI en América Latina, pues para precisamente ser una oposición. Yo creo que Venezuela es un punto excelente desde donde lo pueden hacer, porque Venezuela todavía se autodefine, el régimen venezolano se autodefine como una democracia. Yo creo que eso hay que precisamente el ver demócratas que le están diciendo en la cara: no, ustedes son una dictadura, es muy importante. Los presidentes latinoamericanos que han visitado recientemente Venezuela están diciendo ya a voz en cuello que se trata de un sistema dictatorial, que se trata de un sistema autocrático. En una información no precisamente vinculada con este tema, pero sí sobre Venezuela, ¿qué te parece esta visita que ha hecho a Haití, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y por otra parte la canciller Dilma Delcy Rodríguez, creo que se llama la nueva canciller? Es tan novata en este sentido, pues es una periodista improvisada como canciller. Bueno, los cancilleres últimos que ha tenido Venezuela son terribles. Maduro fue canciller también de ese país en época de Hugo Chávez. Pero esta entrevista que han tenido ambos, Diosdado Cabello y esta canciller venezolana, con Thomas Shannon, que es un alto asesor del Departamento de Estado, ha llamado realmente la atención, porque ¿qué tiene que dialogar Estados Unidos con ambos señores? Hay una teoría que yo realmente me inclino a desechar, porque sería realmente pedirle peras al olmo, pero se dice que Estados Unidos le está planteando al régimen de Maduro una transición donde Nicolás Maduro salga del poder y que se le va a otorgar, o sea, se va a amnistiar, por decirlo de alguna forma, al señor Diosdado Cabello si ellos aceptan esa transición. O sea, Cabello, aunque sea un narcotraficante y jefe del cartel de los soles, quedaría indemne, no habría acusaciones contra él, sería liberado. Y Maduro, que coja a otro derrotero. Me parece algo que pertenece en este momento al mundo de Disneylandia, al mundo de Disney World, porque sabemos lo que piensan los comunistas cuando tienen el poder en su mano. Y realmente desde tiempos de la utopía, de Tomás Moro, no existe un dictador, no existe un gobierno que abandone el poder por una solicitud.
Correcto. Entonces, me parece absurdo esto. Lo que sí me parece que pertenece a esta entrevista entre este señor Cabello, la canciller, y Thomas Chano, otro error de la política exterior de los Estados Unidos. No sé por cuál de las dos teorías tú te irías. No, mira, para que un oficial como Shannon pues tome partida para recomendar o tomar parte en una transición democrática en el propio Haití, por ejemplo, el general Cedras hace unos años atrás vimos cómo se negoció su salida del poder, pero detrás de esa negociación había pues una voluntad de promover, de iniciar un proceso democrático en Haití. Esta administración no tiene ningún interés en promover la democracia en Venezuela ni en ninguna otra parte. Entonces es mucho más probable que lo que estén negociando es simplemente de parte del régimen de Maduro a un nivel bajo la continuidad, porque tenemos que recordarnos que los Estados Unidos es quien le procesa principalmente el petróleo venezolano. En otras palabras, sin el mercado norteamericano, sin las refinerías estadounidenses, la economía venezolana quiebra totalmente. Entonces el régimen económicamente se mantiene gracias a los Estados Unidos, a quien critica mucho. Si los Estados Unidos realmente le dice hasta aquí, pues el régimen no duraría absolutamente nada. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a pasar de tema, porque quería, antes ya tenemos 14 minutos en el segmento en realidad, pero no quería pasar por alto lo que está ocurriendo en el Ecuador, porque el señor Rafael Correa, que había propuesto un aumento en los impuestos de la ley de herencia y por otra parte de la plusvalía, o sea, aquí le dicen el equity, que pudiera tener las propiedades allá en el Ecuador, y subirle los impuestos a ambos ítems, ha tenido que echar atrás de esta propuesta porque se le desbordaron las calles de las principales ciudades del Ecuador, que comenzaron los ecuatorianos de a pie a pedir la renuncia del presidente Rafael Correa. En los primeros días del próximo mes de julio, creo que llega el día 5 al Ecuador, a Quito, a la capital del país, llega el Papa Francisco. Y entonces el presidente ecuatoriano ha dicho que quiere tranquilidad en el país para después retomar estos temas. Pero lo que me llama la atención, Chilin, es que ha hecho un desafío extraordinario. Ha dicho que si quieren sacarlo del poder, como él piensa que este es un momento conspirativo, porque en todo ve conspiraciones. La gente salió a las calles porque están conspirando contra él. Claro. Los diferentes alcaldes del país apoyaron estas movilizaciones porque están conspirando contra él. La prensa está conspirando contra él. Él es la gran víctima, un hombre que se ha perpetuado en el poder y que quiere seguirlo siendo como una especie de autócrata. Ya tiene 7 años en el poder y pretende estar 4 años más. Pero ha desafiado al Ecuador diciendo que si lo quieren sacar, que lo lleven a un referéndum revocatorio. ¿Tú crees que ganara Rafael Correa si fuera un referéndum revocatorio, si ganara este referéndum revocatorio, si se hiciera con transparencia este referéndum? Mira, hay que señalar el punto que para estos dictadores toda oposición es una subversión y una conspiración, de manera de que eso se entiende fácil. Si fuera un referéndum en un país democrático, Rafael Correa lo pierde. El problema es que es un referéndum en una dictadura donde controlan quién cuentan los votos y pues naturalmente va a jugar con esos números. Recordemos que Hugo Chávez perdió un referéndum que muchos en la oposición lo vieron como una reversión de su régimen. Todo lo contrario, tuvo otro referéndum, cambiaron partes de la Constitución meses después y ganó lo que había perdido. Eso es parte de la movida de esta nueva forma de ejercer el despotismo, donde hay un simulacro de una democracia. Entonces tienen que operar un poquitico más detrás del talón y a pasos a veces más lentos. Bueno, como último tema, me robo otros 2 minuticos más a nuestra dirección técnica. Y hay algo que ha pasado en Cuba que es increíble. Habíamos conversado tú y yo en programas anteriores que Raúl Castro había dicho que la Internet va a ser de consumo del cubano de a pie, al menos en un 50% en el año 2020. En el año 2020. No se ha dicho el otro 50% cuándo tendrá acceso. Pero ya hay un señor que es un portavoz del régimen cubano y se autotitula periodista, se llama Iroel Sánchez, que salió en televisión. Dicen que sale constantemente en la televisión, en la revista de la mañana, en los programas nocturnos, y parece que se les desató la lengua y ha dicho, y quiero citar exactamente lo que dijo este señor sobre la Internet en Cuba. Dice, habrá Internet para el 50% del cubano de a pie, pero también habrá sitios bloqueados y podemos acusar, sentenciar y hasta privar de libertad a cualquiera que desde Cuba tenga un blog antigubernamental o sedicioso.
O sea que va a ser un peligro tener internet en Cuba entonces. Claro, bueno, yo felicito a ese papagayo de la dictadura cubana por, en efecto, ser honesto, porque efectivamente es así. China hoy, la semana pasada, 37 años después que iniciaron su reforma económica, acaban de pasar medidas para poner más censura sobre la prensa independiente, los sitios de internet, de modo de que ahí tenemos el modelo, o sea que eso es un modus vivendi a diario en China comunista y en Vietnam. En Cuba sería exactamente igual. Muchísimas gracias, Schilling, por acompañarnos en la mañana de hoy. Disculpas a nuestra dirección técnica porque nos rodamos un poquitico, pero bueno, apretamos el programa y creo que valió la pena. Nuevamente a ti, gracias. Gracias a ti, David. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo En Contacto. Vamos a la pausa y los primeros servicios profesionales en nuestro programa de hoy.